Ya, ahora sí. Vamos a distribuir ahorita. ¿Ven? Ya van a salir con la salvita, prepárense. Tomen, si toman rápido, entonces le van a pasar de más. ¿Ya? Sí, ¿qué puede pasar? Sí, puede pasar la agüita. Ahorita viene la todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Nos vamos enseñando a los niños que todo tiene su tiempo. Decídanse. Yo creo que esto de la vida el Señor no me reveló, porque el Señor me reveló, el pastor me reveló. A veces nosotros tenemos una capacidad de resistencia diferente de los demás, ¿no? Y entendemos que muchos de ustedes vienen algunos vienen de lejos, bien lejos. Algunos vienen bien lejos, otros vienen de repente un poco más cerca, pero el trajín del carro, de la moto, llegamos, tenemos que subir al tercer piso, entonces todo eso nos va desgastando. Y llegamos acá y el calor es muy fuerte, y así usted se esfuerza por preparar grasa, por preparar su corazón para recibir la palabra. Así que un día el pastor me dice, bueno, ¿sabes qué? El Señor me dijo, bueno, no me dijo el Señor, me dijo, perdón. Me dijo, he estado meditando en la palabra y vamos un ratito a ver Mati, sino que Matías tiene micro incorporado. Él nos necesita un micro, estamos muy potentes y se escucha cuando habla despacio. Entonces me dijo, estaba estudiando la palabra del Señor y vamos a darles agua todos los domingos. Y tiene que ver la palabra, del estudio de la palabra con el agua. Y darle. Tú dile nada más a las hermanas, a las cristianas, nosotros vamos a llevar el agua. Y gracias a Dios, mire, y es que usted necesita refrescarse, ¿verdad? Para poder prepararse, para poder recibir la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya falta un poquito, yo creo que se vaya este calor. Ya vamos a llegar a la gente. ¿Cuántos han leído esta semana los devocionales? ¿Sí? ¿Estaba leyendo usted los devocionales? Queremos recordarle que de lunes a viernes estamos enviando los devocionales. Sábados y domingos no estamos. Hay devocionales para sábado, hay devocionales para domingo, pero no lo estamos enviando porque deseamos que usted pueda ponerse al día. Entendemos que hay algunos que tienen dificultades y se presentan. Nosotros también nos pasa en ciertas situaciones. Entonces, estamos dejando el día sábado y el día domingo para que usted se ponga al día en los devocionales. ¿Cuántos se han puesto al día en esta semana de los que hemos leído el devocional? Los otros, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo los otros, hermanos? ¿Ah? No le podemos imponer, porque cada uno es responsable de su vida espiritual. Dígale a su hermano que está ahí. Tú eres responsable de tu vida espiritual. Dígale, por favor. Tú eres responsable de tu vida espiritual. ¿Sí? Más sí le podemos animar. ¿Para cuántos de los que están leyendo están siendo de bendición estos devocionales? Yo al Señor están siendo de mucha bendición. Están fortaleciendo mucho nuestra vida. ¿Saben? Una vez más repito lo que dije la semana pasada. La maldad de este mundo está tan fuerte que a veces no nos vamos a dar cuenta que estamos decayendo espiritualmente. Entonces, ¿qué es aquello que nos va a avivar? La palabra de Dios. Porque a través de la palabra es que el Espíritu Santo de Dios viene a avivar, a hacernos recordar. Si yo no leo la palabra de Dios, ¿qué te va a hacer recordar el Espíritu Santo? A ver, dile a que está. Si no lees, ¿qué te va a hacer recordar el Espíritu Santo? Dile, por favor. Si no lees, ¿qué te va a hacer recordar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo me va a hacer recordar aquello que yo ya leí. Es un recordar, no es
el Espíritu Santo te venga de como, dime, ¿qué dice el tal? No, el Espíritu Santo hace recordar porque Él quiere primero que tú y yo nos esforcemos. Amén. Si usted está haciendo otro devocional aparte, amén, qué bueno. Esto es bueno, está muy bien. Al menos está haciendo un devocional. Por ahí de repente solamente le da una pasadita al devocional para que estemos en el mismo sentir, en el mismo espíritu, porque esos devocionales están relacionados con con la palabra profética que Dios ha enviado desde Jerusalén para todo este año. Amén. Así que le animamos a eso. Pero ya saben, usted y yo somos responsables de nuestra vida espiritual. Amén. Muy bien, ahora sí, vamos allá. ¿Terminó de tomar su agüita? ¿Sí? ¿Ya todos? Muy bien. ¿Ya se quieren ir a sus clases ustedes? Sí, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Los niños son tan sinceros. ¿Cuántos quisieran que ya termine el culto ahorita? ¿Nadie? Tengo que ser como los niños. Sí, a ver, tengo que quedar. Listo, ahora sí. Ya salió el pastor. Estaba esperando que el pastor salga de la interpretación. Listo, ahora sí le tengo. Buenos días a todos. Por el Señor les bendiga. Gracias y paz sea sobre sus vidas. Vamos a, Vamos en esta mañana a continuar nuestro estudio de la palabra y vamos a ir rápidamente a nuestro libro que estamos estudiando. Nehemías, muy bien. Y hoy día vamos a ver el capítulo 12. Nos queda un capítulo más y chao, Nehemías. Capítulo 12, justo el número 12, capítulo de la visión. Vamos a leer en este capítulo 12 algunos versículos y de ahí vamos a meditar rápidamente en esta palabra que el Señor nos quiere dar el día de hoy. Muy bien, ¿tienen ya todos? Nehemías capítulo 12. Muy bien. ¿Tienen ya? Capítulo 12. Vamos a leer algunos versículos. Versículo 1 dice el capítulo 12, sí. Dice, estos son los sacerdotes y levitas, dice, que subieron con Zorobabel. Por favor, échale ojo a Zorobabel. ¿Ah? Hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras. Y ahí siguen diciendo todos estos nombres, ¿no? En estos capítulos de Nehemías, los últimos, son puros nombres, pero yo les voy a decir por qué después. Y dice el versículo 7. Salú, Amón, Hilcías y Gedaías. Estos eran los principales o los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Versículo 8. Y los levitas, Jesúa, Binui, Carmiel, Serebías, Judá y Matanías. ¿Se acuerdan de Matanías? ¿No? En el capítulo anterior hablamos de Matanías, que era aquel que dirigía la alabanza, las acciones de gracia y las oraciones, no se olviden de ese muchacho. Entonces dice que con sus hermanos oficiaban los cantos de alabanza. Y versículo 9, y Babuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Note bien que aquí están los sacerdotes y los levitas, cada uno ministrando en el área donde Dios les puso, y cada uno de ellos también en su turno, ¿no? Y con alegría, definitivamente. En el versículo 12, por favor, 12, visión. Y en los días de Joacim, los sacerdotes y jefes de familias fueron de Seranías, Meralías, de Jeremías, Ananías, de Esdras, Mesulam, de Amarías, Johanán, o Johanán, Juan, o Juan. ¿Qué sabe de griego? Muy bien, muy bien.
Sí, Joanán, Joanán, como usted le guste. Y dice así, mire que aquí está, primero hemos dicho que le echen el ojo a quién, a Zorobabel. Ahora aquí están los dos importantes jefes de las familias, y ahí está Jeremías de Esdras de Sudán, de Amarías y Jonadán. Échenle ojo a Esdras. Miren que cada familia, cada tribu de familia, tenía sus sacerdotes, o sea, de las tribus específicamente, tenían sus sacerdotes, y ahora vamos a ver también otra cosa más. Versículo 22. Dice, los levitas en días de Eliasib, de Joiada, de Johanán y de Jadúa, fueron inscritos por jefes de familias, también los sacerdotes, hasta el reinado de Darío de Persia. Cuando usted ve la historia universal, usted se va a dar cuenta que aquí está este famoso Darío el persa. Recordemos que ¿quién había dicho a Nehemías que vaya y reedifique los muros? ¿Recuerda usted quién fue el rey? ¿No? Versículo 1, capítulo 1. No, sigue tampoco. El rey de las jefes. Ya, te ganaste algo, pero después te digo. El rey de las jefes. Y en la historia universal, cuando usted ve, y yo felicito a aquellos que estudian la Biblia, pero estudian también la historia. Yo tengo dos Biblias de estudio, una que es la NDI, se la recomiendo, muy buena, de tapa azul, y otra que es la Biblia de estudio inductivo. En esta Biblia de estudio inductivo, yo tengo un mapa completo de los reyes, los sacerdotes, los imperios que subjugaron o que estuvieron a merced al pueblo de Israel, y cada uno de sus años, ¿no? De la historia hasta antes de Cristo, va de, vamos a decir, de abajo, de arriba hacia abajo, ¿no? Los años finales hasta llegar al año cero, y después de Cristo, bueno, definitivamente ahí sí va ascendiendo, ¿no? Entonces, y cuando usted ve la historia, usted ahí cansa cada rey. Y uno de ellos es este rey que está escrito aquí en el libro de Nehemías, el rey, ¿cómo se llama el rey? Darío el persa, porque había otro Darío también. Entonces, cada sacerdote tenía cada familia tenía un sacerdote, pero ahora vemos que los levitas también, miren, los principales. Y vamos con el versículo 23. Los hijos de Leví, levitas jefes de familia, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Johanán, hijo de Eliasib. ¿Alguien ha leído el libro de crónicas? Qué bueno que ¿qué es eso? Sí, el libro de las crónicas. Está después del libro de Reyes. En el libro de crónicas está también ahí parte de todo este tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el exilio, y no solamente eso, desde los profetas. El libro de crónicas, tanto primera como segunda, ofrece un marco de todo ello. Entonces, ahí fueron escritos en el libro de crónicas todo esto de los jefes de las familias de los hijos de Leví. Versículo 24. Los principales de los levitas, Hasabías, Servías, Jesúa, hijo de Carmiel, y sus hermanos delante de ellos. ¿Qué cosa? ¿Para qué? Para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Miren, David, cuando vuelven el pueblo otra vez, se edifica el templo, ya no el templo de la tierra, sino el templo físico. David, ¿no? Está allí, y finalmente, bueno, Dios no le permite a David, sino a Salomón, edificar el templo, porque las manos de David se mancharan. Pero David, como era un director de alabanza, como era un salmista, como era un hombre que dirigía la alabanza al Señor, entonces a él se le permite poner este orden. Y más adelante, miren, en el versículo 36, dice, y sus hermanos Semaías, Azarel, Milán, Gilgal, Maí, Natanael, Judá y Hananí, dice, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba era delante de ellos. Miren que, entonces,
Todo ese tiempo hubo un tiempo de un orden, o sea, había un alabanza, de así como usted está aquí, alabando al Señor, como cuando los niños vinieron. Entonces, todo había un orden. Ahora se venía un tiempo de reivindicar al Señor los muros que habían sido edificados. Y yo les cuento así un rapidito nada más, que el primero que le tiramos ojo a quién fue, a Zorobabel. Zorobabel, ¿sabe quién fue? Zorobabel fue el nombre que Dios usó para reedificar el templo de Dios. El segundo fue Nehemías. Nehemías, que hemos estudiado en todo este libro, que fue el nombre que Dios usó para reedificar los muros de Jerusalén. Y este Esdras, que acabamos de leer otra vez, que dije que le tire ojo a Esdras, es el hombre que Dios usó para una vez más, ese sacerdote, como se había edificado la ciudad, los muros, el templo, ahora Esdras, el escriba, el sacerdote, era el indicado para poder otra vez volver el culto al Señor. O sea, con esas alabanzas, con esos cánticos, que los sacerdotes ministrasen toda esa ceremonia que había en el lugar del atrio, el lugar santo, el lugar santísimo que entraba solamente el sumo sacerdote, y los levitas que estaban ahí para cantar, para ofrecer alabanza al Señor. Entonces, ya terminamos en esta parte, y quiero que simplemente vayamos al versículo, nos quedamos en el versículo 24, dice: los principales de los levitas, dice, para alabar y dar gracias a Dios, conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Y dicen allí que también habían porteros, o sea, que habían personas que estaban guardando y las puertas de entrada. ¿Por qué? Porque como se habían verificado los muros, se había verificado el templo, en los capítulos anteriores vimos cómo el pueblo de Dios volvió a tener ofrendas, diezmo, primicia, siembras, y ahí en ese momento se tenía que cuidar ese almacén, que ¿cómo se llamaba ese almacén? ¿Cómo era llamado? La casa del tesoro. No se van a olvidar de eso. Entonces, esos porteros estaban guardando ahí los almacenes donde los hijos de Israel traían todas esas siembras, esas primicias, esos diezmos para la casa del Señor. Entonces, el versículo 24 dice: guardas eran porteros para la guardia de las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joacim, hijo de Jesúa, hijo de Josadá, y en los días del gobernador Nehemías, el sacerdote de las escribas. Versículo 27 dice: para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron las levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con símbolos, salterios y citaras. Versículo 28: y fueron reunidos los hijos de los cantores, es decir, todos los cantores. Miren, el 29 dice: porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y esta es la parte principal antes de todo. Versículo 30: y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron el pueblo y las puertas y el muro. Versículo 31 dice: luego subieron los principales de Judá sobre el muro y puse dos coros grandes que fueron en procesión. Mire, a mí me da esta sensación. ¿Cuántos les gustaría ir a Jerusalén? Cuando usted vaya a Jerusalén, usted está, estos textos ya no se le van a hacer difíciles de entender. ¿Por qué? Porque estos textos están hablando de una historia real que está aquí. Por favor, pongan esa partecita. Primero, yo las primeras veces que fui a Jerusalén con mi esposa, yo entendía todo el tema, porque decía: a ver, lo voy a Jerusalén, a ver dónde Jesús caminó, donde Jesús habló, y ahí, y allá. Pero yo no entendía. Pero cuando yo fui a la palabra, porque Dios a mí sí me ha hablado, y a mi esposa también personalmente, cuando hemos estado en Jerusalén. Un día yo estaba en la fiesta y yo me sentía, porque estaba en una caravana de otros extranjeros, de brasileños. Yo me sentía solito, me sentía el único peruano acá. Hasta que Dios me habló y me dijo: ¿a qué fiesta venimos? De los peruanos, de los brasileños, de los americanos, de los japoneses, de los chinos, porque los chinos van, como un pueblo bien grande, vamos bastantes y muchos. El Señor me dijo: tú has venido a mi fiesta.
has venido a mi fiesta. Cuando yo entendí eso, aleluya, yo soy peruano, pero acá yo soy parte del pueblo del Señor y comencé a celebrar, me sentía solito. A veces he viajado solo a algunos lugares sin mi esposa, imagínense cómo uno se siente solo, nada más viajando por acá, nada más, pero irse al otro lado del mundo. Figúrese, imagínense. Entonces, cuando el pueblo comienza a dedicar los muros, miren, y ahí está, esta es la ciudad de David. Hasta el día de hoy, estas escaleras son las que están registradas aquí, en estos versículos. Esas escaleras de la ciudad de David era por donde los sacerdotes comenzaron a subir al templo de Dios. En esa dirección está el templo. Cuando usted diga que está a tu lado, vaya a Jerusalén, que vas a ver el vivo y el directo, solamente hay una forma. Entonces, miren, rápidamente, vamos. Y dice así, y se subieron los principales, a los príncipes de Judá sobre el muro y los puse en dos foros, el uno a la derecha, sobre el muro hacia la puerta de murada. Y aquí describen todas las puertas que hemos estudiado en el capítulo 2, y dice así, Azarías, Edra, Mesulam, Judá, Benjamín, Semeías y Jeremías, de los hijos de los sacerdotes, iban con trompetas, y Seir, ¿no? Y ahí con los instrumentos de David. Versículo 37. A las puertas de la fuente, enfrente de ellos, subieron por, ¿qué dice? Por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta las puertas de las aguas al oriente. Miren, esas son las escaleras que dije. Ahí están, hasta el día de hoy. Entonces, comenzaron a rodear todo el muro, eran dos coros que iban cantando y alabando, grande es el Señor poderoso, el Señor ha hecho maravillas, cantaban tal vez cuando el Señor hiciera volver la cautividad del Señor, seamos como los que suenan, y comenzaron a rodear todo, los dos coros iban por ahí, y en uno de ellos estaban Elías, y estaban los sacerdotes, y cantando y gritando, como decía, voy cantando, ¿qué cosa? Gritando, celebrando la victoria. El Señor otra vez nos ha vuelto a su casa y nos ha dado otra vez que volvamos a su propósito. Entonces, y ahí describe, vaya a su casa y lea por favor, porque ya me quedan 5 minutos nada más. Entonces, y dice que todos se rodearon todos. Llegaron, dice luego, los dos coros, versículo 40, llegaron los dos coros a la casa de Dios y yo, la mitad de los oficiales conmigo. Y ahí en el versículo 42 dice, y los cantores cantaban en alta voz, Israías era el director. ¿Quién le dijo, por favor, póngale Israías? Era el director de ese coro que cantaba, dice, en alta voz. Acá como los muchachos, cuando cantan las alabanzas, ¿no? Los chibolos acá, cuando se gozan, cuando lo ven cantando. Ya cuando lo veas tú grande, ya dirigiendo a multitudes, de repente cantando, dirigiendo el coro en Jerusalén, en la fiesta de los tabernáculos. Santo Señor, ¿qué pasará con mi coñado? Así es. Versículo 43, y acá nos vamos a centrar. Y sacrificaron aquel día, dice, numerosas víctimas, y se regocijaron, no mataron personas, mataron animales, que era lo que tenían que dedicarse. Y se regocijaron, ovejas, o bueyes, o vacas, y se regocijaron. ¿Qué cosa hicieron? Se regocijaron. Dice, porque Dios le había recreado con grande contentamiento. Ahora digo, grande contentamiento. Algunos dicen una gran alegría, pero a mí me gusta una traducción que dice que Dios le había dado razón, motivos para estar alegre. Le había dado motivos para estar alegre, para estar feliz. Yo te pregunto, ¿tú tienes motivos para alegrarte? Mira que está a tu lado. ¿Tienes motivos para alegrarte? Qué diferente, ¿no? Es de un ja, 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 o un ji, 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 a que tú tengas un motivo de grande alegría. Ay, Señor Padre. Dios santo. Y dice, se alegraron también las mujeres y los niños, que el alborozo de Jerusalén fue oído de él. Mira otras dos cositas que pasan acá. Que cuando se registra aquí las mujeres y los niños, ¿sabe a qué se refiere? Que muchas veces las mujeres y los niños eran tenidos un poco para una celebración.
¿no? Por ejemplo, cuando hay una fiesta de mayores, los niños que vayan para allá, que se ve porque no, es fiesta de adultos. Y no queremos chicas acá, las mujeres que van a hacer otras cosas. Entonces, algo parecido pasaba en este momento. Y la celebración entonces fue a todo dar. Cuando el Evangelio, los evangelios registran que cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, dice que eran como 5.000 personas. Y algunos dicen, ¿no? En los evangelios, dice, sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Saben por qué? Que ellos no a veces, muchas veces no eran invitados a la iglesia. Pero desde que Jesús murió y resucitó en la cruz, Él dice que ahora no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, todos somos para Él especiales, somos uno en el Señor. Amén. Entonces, las mujeres y los niños fueron invitados a esta fiesta, o de repente entraron en este regocijo porque era una fiesta. Por favor, cuando se den sus cumpleaños, mira que está privada, invítame. Haz una gran fiesta. Haz una fiesta, ¿no? Hasta que, ¿no? Hoy día está cumpleaños tu suegra. Entonces vamos a una fiesta. Invítame. Vamos a hacer fiesta. Y entonces, o sea, viene esta fiesta. Y dice que esa fiesta, ese alboroto, dice acá la traducción, dice alborozo. Pero otras traducciones dicen que ese alborozo era un deleite. O sea, Dios nos había deleitado con grande regocijo. O sea, ese motivo para alegrarse. De que el hecho de que ellos habían comenzado a ofrecer sus sacrificios, darle al Señor. Entonces, esa fiesta, dice que fue oída lejos, a una gran distancia. Me hace recordar que cuando nosotros celebramos, a veces celebramos despacito, una bulla, no hay ni serenata, no hay nada raro. La gente del mundo, ¿cómo celebra? Tiene serenado, nadie lo paga. Por mi cuadra es un bien fiestero, uno que hace fiesta cada cierto tiempo. Me acuerdo que después de la pandemia, Dios mío, cómo la gente se liberó. A las 6 en punto de la mañana se apagó la música. Vayan a dormir. Creo que hasta esa hora lo mismo. Pero ¿cómo tú celebras? ¿Y qué es el motivo de tu alegría? ¿Y cuánto alcance tiene esa alegría? Tiene que que conocer como el pueblo de la fiesta, de la alegría, de lo que Dios está haciendo. Entonces, quiero dije que nos detengamos en este versículo 43, porque quiero leer un versículo más. Está en el libro de Miqueas, el profeta. El profeta Miqueas. En el capítulo 2 de Miqueas, dice así el versículo 1, Miqueas capítulo 2, versículo 1. Dice, ay de los que, versículo 1, del capítulo 2 de Miqueas, si lo tienen ya, si no, síganme por favor. Dice así, dice, ay de los que en sus camas, dice, piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana, dice, lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Véanlo conmigo otra vez, por favor. Dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana, ¿qué cosa dice? Lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. ¿Saben? Cuando yo leí la primera vez este pasaje, pensé que no existía, porque yo siempre he dicho que tenemos que pensar bien, y en esto pensar, se lo puso el Pablo. Pero el otro lado también piensa y imagina. Yo leí un libro de nuestro querido apóstol René, el pastor,
que se llama Idea, el universo del líder inteligente. Y en ese libro habla acerca de este pasaje, que una persona piensa y trabaja y imagina el mal. Yo cuando veo ahora las noticias, me pongo a pensar. ¿Saben que ahora bueno, en ese tiempo, la Sarita Colonia, ¿cómo se llama la Virgen de los presos, ¿cómo se llama? La Mercholita, no sé qué más, hay otra más. Y ahora también está de los delincuentes, la famosa Santa Muerte. Algunos hasta de esos delincuentes se tatúan en los brazos la imagen de esa calavera de la Santa Muerte y le rinden cultos, o sea, hacen una tremenda fiesta. Usted no ha visto la noticia, ¿cierto? ¿Usted ha visto la noticia? Hay una tremenda fiesta y en un altar a esa Santa Muerte. ¿Qué cree que esos hombres hacen? Hacen lo que dice aquí este pasaje. Se imaginan, comienzan a maquinar, voy a robar, voy a matar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquí, voy a hacer el mal. ¿Saben que los delincuentes trabajan en eso? Maquinando y pensando, hacen sus planes, hacen, miren, ¿todo para qué? ¿Para cuidar a las personas? No, para hacerles daño, para hacerles mal. Y miren, por eso es que yo pienso en mi corazón que nosotros como hijos de Dios, cuando Jesús dijo que tenemos que ir más allá de lo que el mundo piensa o de lo que los perversos piensan, nosotros debemos imaginarnos lo mejor que Dios puede hacer por mí. Yo en estos días me estaba imaginando, porque hace unos años yo he querido viajar no solamente a Jerusalén, sino a los Estados Unidos. Pero con mi esposa, se saca la visa otro día, dejamos pasar. Y el día que decidimos sacar la visa fue la pandemia. La pandemia se cerró todas las embajadas, y más fuerte la embajada de los Estados Unidos. Y nosotros justo en esos meses comenzamos a gestionar para sacar la visa. Y no salía la entrevista. No salía, hasta que un día nos enteramos por ahí, por el Twitter, por la red social de Twitter, que ya había citas. Cuando entramos en la página, habían citas a partir del próximo año, de 2024. Así que nuestra cita salió para marzo del 2024. Ya le dije a mi esposa, ya pues, peor nada, haremos algo. Y en estos días yo me comencé a imaginar, sin tener visa, sin tener pasaje, sin tener nada de nada, me imaginé y le dije a mi esposa, la mirar a los ojos, y le dije, vamos a ir a los Estados Unidos. Así, la miré con alegría, así como estoy mirando, ¿verdad? Y mis ojos y sus ojos se llenaron de una gran alegría. Pero no teniendo nada de nada, ni siquiera la visa. Pero esto que quiere decir este pasaje. Cuando tú te imaginas lo que va a pasar en tu vida, es el primer ingrediente para que Dios actúe. ¿Cuántos todavía no tienen todo lo que Dios les ha prometido? ¿Cuántos todavía no tienen la promesa que Dios te ha dado en tu corazón? ¿Cuántos todavía no lo tienen? Levanta su mano. Usted ya lo tiene todo. Todo lo tiene. Lo tiene tal vez. Levanta su mano. Todavía le faltan muchas cosas. Entonces yo le digo, imagínense lo que Dios va a hacer. ¿Y saben qué? Y celebre. Haga fiesta. Diga, Dios va a hacer grandes cosas en mi vida. Y por el tiempo usted conoce ese salmo, Salmo 126. ¿Saben? El Salmo 126 registra aquí, en este versículo 43, el libro de Nehemías, capítulo de la visión 12, versículo 43, describe el Salmo 126. ¿Cuántos se lo saben? El Salmo 126 dice,
Cuando Jehová, dice, quisiere volver la cautividad de Sion, y seremos como los que sueñan. Y entonces, dice, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Y dirán entre las naciones, dice, grandes cosas ha hecho el Señor con esto. Y nos dice, y el salmista dice, nosotros también diremos, grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. Y ahí, en ese pasaje, describe dos cosas que yo creo que son la mecha, la llave para que haya una explosión de esta vida. Dice, irán primeramente, dice, los que sembraron, dice, con lágrimas, dice, con regocijo van a cerrar, van a cosechar, van a cegar. Tiene que estar a tu lado. ¿Cuántas veces has sembrado tú con lágrimas? No, pastor, que va. Los hombres no lloran. Las mujeres tampoco. Ahora facturan, como dicen muchos. ¿Qué te digo? Dice que la semilla para que tú coseches son tus lágrimas. Y eso funciona así. Ahora no que vamos a llorar y llorar y vamos a cantar y llorar. No, sino que hay tiempos donde Dios nos dice que tenemos que sembrar con lágrimas. Jesús en el Getsemaní dice lágrima, o sea, sudor de sangre cayó sobre sí, porque sabía que lo que estaba pasando, la angustia que estaba pasando, iba a tener un fruto. Entonces, diga que está a tu lado, llora. ¿Sabe que cuando usted llora, sucede algo profundo en su corazón? No solamente le cae ese líquido, sino que usted comienza a tener dentro de su corazón una paz que usted nunca se ha imaginado. Porque muchas veces esas lágrimas, ¿sabe qué quieren decir? Señor, yo confío en lo que tú vas a hacer. Entonces este pueblo necesitaba sembrar con lágrimas. Y el pasaje siguiente, porque yo ya lo sé de memoria, dice que aquellos que sembraron con lágrimas, dice, con regocijo, con alegría, van a cosechar. Si yo no aprendo a sembrar con lágrimas, no voy a cosechar con alegría. Necesito entender el principio. Y dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Qué es lo que está a tu lado? Tú en tu vida hay una semilla preciosa. Dice, más volverá trayendo sus gavillas. O sea, trayendo su cosecha. Esas gavillas que significaban el trigo, la señal de una prosperidad. Entonces, cuando ellos estaban en Babilonia, cuando estaban presos, cuando estaban encerrados, cuando no tenían libertad. Porque yo te quiero decir, Jesucristo te hizo libre a ti, me hizo libre a mí, para vivir en una libertad. Dice, y esta es la verdadera libertad. Aquellos que caminan en la guianza, en la presencia del Espíritu de Dios, porque los que son hijos de Dios, dice, ellos son guiados por su Espíritu. Entonces, Jesús murió en la cruz para darme la verdadera libertad, para que yo pudiese tener la libertad de imaginarme un momento que la cautividad de mi vida, que los desiertos de mi vida van a tener un arroyo, van a ser regados y el Señor me va a dar completa libertad para imaginarme, para declarar, para profetizar que verdaderamente Dios tiene grandes cosas en mi vida. Yo quiero decirte esto. A veces nosotros somos profetas
pero no usamos ese don profético para ser profetas de un avivamiento, para ser profetas, de declarar las bendiciones de Dios. A veces declaramos palabras proféticas, pero no para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y estos son, y este es el salmista de Lucas, y cuando el Señor nos quiere volver, y cuando me da mucha curiosidad, que cuando usted ve las versiones, cuando usted ve el Salmo 126, algunas versiones dicen, cuando el Señor, ya no en el verbo futuro, sino cuando el Señor dice, hizo volver la cautividad. O sea, el profeta es más directo todavía. O sea, la palabra es mucho más de cuando el Señor hizo volver la cautividad de aquellos que vivían en Sion. Dice, en ese momento entonces comenzamos a soñar. ¿Cuántos quieren soñar en este tiempo? ¿Cuántos quieren soñar? No le estoy diciendo que se vaya a dormir ahora, ¿no? Sino, sueñe lo que Dios tiene para su vida. Sueña y anhela lo que Dios tiene para tu corazón. Entonces, cuando pase eso, entonces verdaderamente nosotros estaremos escribiendo lo que finalmente el propósito que Dios tenía con este pueblo. Era hacerlo volver a su origen, hacerlo volver a su propósito. Entonces, terminando. En nuestra vida necesitamos caminar. Y yo le pido, por favor, póngase de pie. En nuestra vida necesitamos caminar firmes, fuertes, vigorosos, como decía el capítulo anterior. Necesitamos caminar entendiendo el propósito de Dios. Por favor, eche esta mañana toda carga de su vida. Desahogue su corazón. ¿Quiere confiar en la palabra del Señor? Yo le digo, por esta palabra, todo va a salir bien. Dios está guardando tu vida, Dios está cuidando tu vida. Dios está, a Él le place imaginar lo que tú ya eres en Él. Como dijo el apóstol Pablo, todo está completo. Cuando Jesús dijo, todo está terminado, estaba viéndote a ti en la cruz. Que él oró en Juan 17. Oro, Señor, Padre, por aquellos que van a creer por la palabra de mis discípulos. ¿Y sabe qué? Usted, yo, somos el motivo de la oración de Jesús. Así que, más de su mano, en fe, diga en su corazón, Dios tiene lo mejor para mí. Dios tiene mejores cosas para mí. Comience a imaginar en su corazón. Por favor, no piense en este momento en sus problemas. No piense en las situaciones difíciles. Piense en lo que Dios va a hacer. Piense en lo que Dios va a hacer en su vida. Porque tenemos mucha destrucción, tenemos muchas cosas, tenemos mucha violencia alrededor. Hay un ambiente terrible de violencia y de muerte. Pero Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, de aquellos que pueden recibir su palabra. Así que dígale al Señor, Señor, en esta hora, así como tú trabajaste en el corazón de tu pueblo, trabajaste en tus hijos, y tú los regresaste al lugar donde tú tenías un propósito. Y no solamente eso, se levantó tu casa, se levantó la muralla, la protección, se restauró el culto, la alabanza, la adoración. Y ese día hubo mucha bendición, hubo mucha alegría, porque tú, Señor, les habías dado un motivo más para alegrarse. Un pensamiento racional. Y ahorita pensamos, Señor, en nuestro corazón, que tú tienes grandes cosas para nuestra vida. Que tú vas a hacer, Señor, que todo desierto, como decía el salmista, todo desierto se acabe y venga a ser regado por esos arroyos de libertad, por esos arroyos
que van a traer sobre nuestra vida paz, salud, fortaleza. Hoy, Señor, creemos tu palabra, creemos lo que tú tienes para nuestra vida. Y, Señor, gracias, 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 Señor. Gracias. Y que tu corazón, que tu vida sea un testimonio que sea unido por muchos. Y tu alegría, tu gozo. Dile, Señor Padre, yo sé, Señor, que tú has transformado mi lamento en alegría, en la fiesta. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Podemos confiar en ti. Levanta su mano más alto, diga, Señor, yo puedo confiar en ti. Yo puedo confiar en ti, Señor. Tú tienes un mejor panorama para mi vida. Tu palabra tiene una mejor dirección. Tú, Señor, tienes lo mejor para mi vida. Y así como hiciste con tu pueblo, Señor, después de 70 años, tu palabra se va a cumplir, no importando, sea un minuto, sea una hora, sea un día, sea un mes, sea un año, Señor, porque para ti los tiempos son perfectos. Gracias, Señor.